1959, la literatura latinoamericana se conmovió con la revelación de un nuevo e inusual escritor, Augusto Monterroso. El libro con el que conquistó el aprecio de la crítica se llamaba Obras completas y otros cuentos. El humor y la ironía, la sátira contra los vicios de la condición humana y la crítica a ciertas manías culturales constituyeron entonces las características más notables de este escritor guatemalteco nacido en 1921. Perdóname la frase, pero demuestra un espíritu de libertad así evidente, porque no es una persona un escritor que coge un papel y diga, ahora me toca hacer esto. No, sino tiene la fuerza de la espontaneidad, de la libertad de acción, no sé. Bueno, perdóname, pero yo creo que tienes razón en eso, pero la espontaneidad solo para el arranque, ¿no? Claro. Sí, claro. Una vez teniendo el arranque, ya sí viene una esclavitud, que es la esclavitud para buscar la forma. El rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho. Mire, desde que uno empieza a escribir o a tratar de escribir, como en mi caso, se encuentra con 4 o 5 enemigos, que son el poema, la novela, el ensayo, el cuento o el reportaje. Uno se da cuenta de que si va a adoptar este trabajo, va a hacerle caso a esta afición, siempre va a estar luchando con estos enemigos. Quizá yo escogí el cuento porque me parecía dentro de la narrativa el enemigo más pequeño, ¿no? Y eso me ha llevado también a exagerar la cosa, y ahora resulta que yo he escrito unos cuentos tan pequeños que ya casi no se ven, ¿no? Maestro, una faceta interesante sería conocer cómo fue su acercamiento a la literatura, cómo fue ese ambiente familiar y cultural en que usted se crió y cómo le cogió amor a la escritura. Precisamente por el ambiente familiar. Yo me crié en un ambiente familiar bastante culto, en el sentido en que en mi casa había muchos libros, mucha música, mucho arte en general. Al mismo tiempo era un ambiente bohemio, que era lo que se estilaba ya en los 20, ¿no? Sí. Los escritores eran bohemios, eran amigos de cantantes, de toreros, de actores, de cupletistas, de todo esto. Todo ese ambiente había en mi casa. Sí. Así, mi padre fue un hombre siempre dedicado a empresas culturales, principalmente a publicar periódicos, a revistas literarias, en un mundo en que en realidad creo que no las merecían. No las merecía la sociedad a la que él pertenecía, y en la cual quería hacer cosas culturales que estaban un tanto fuera por encima de las posibilidades. Volviendo al ambiente de mi casa, pues sí, efectivamente, a mi casa llegaban poetas. Cuando yo era
de niño, ¿no? Niño, sí. Pero de brazos. Ujú. Tanto que recuerdo siempre, pero ya después, más bien por referencias de mis padres, la presencia constante de Porfirio Barba Jacob. ¿Ah, sí? ¿Lo Sí, recuerda usted él fue, vívidamente? Porfirio Barba Jacob vivió en Guatemala, en Honduras, Sí. en Centroamérica, él vivió Sí. esos mundos centroamericanos muy intensamente, ¿no? Resulta que sí, él fue amigo ¿De su padre? mi padre, de mis tíos, de que todos eran artistas. Sí. También mis tíos eran cantantes o pintores o dibujantes, hasta toreros. La cosa es pues que sí, ahora que usted me lo pregunta, Porfirio Barba Jacob era uno de los asiduos. Eran habituales de las tertulias en su casa. Sí, pero no solo eso, mi abuelo, el general Antonio Monterroso, que era un hombre muy culto, le ayudó a Porfirio Barba Jacob. Yo empecé muy joven a leer El Quijote, a leer autores españoles del siglo de oro y a poetas franceses traducidos, a poetas latinos, pero me da cierto pudor hablar de eso. ¿Por qué, maestro? Porque, bueno, porque no son los autores que yo debería haber estado leyendo. Porque usted se adelantó a su tiempo. No, al contrario, me atrasé. ¿Se atrasó? ¿Por qué? Sí, por eso todavía tengo un atraso como de 100 años. Y ¿Por qué lo dice? A ver, los autores de aventuras y Sí. todas estas cosas no eran para mí. Yo leía a Albert Saman, a Le Conte de Lille, traducidos espléndidamente al español, y a Rubén Darío, por ejemplo, que un niño esté leyendo eso a los 9 años, pues Es totalmente insólito, sí. es un poco, debe ser molesto para los padres. Pero no incluso, para usted, fue para usted. No, para mí fue importantísimo. una gran riqueza. No resulta muy fácil entender cómo un niño de tan corta edad puede medírsele, entre comillas, al Quijote, porque a los niños normalmente se les da unas ediciones infantiles en las cuales se daña completamente el sentido de la obra, pero usted lo acometió, me imagino, que en toda su extensión. ¿Cómo le surgió ese amor por el Quijote y cómo lo asimiló? Bueno, mire, tampoco imagine tanto, ¿eh? Es decir, los primeros acercamientos al Quijote yo los tuve a través de las ilustraciones. Sí. A los 8 años, 9 años, yo me recuerdo con el Quijote en las piernas, viendo más bien las ilustraciones y leyendo los pies de estos grabados. Quiere decir que el Quijote le entró primero por los ojos. Así es, ¿no? así es. Sí. Pero desde entonces yo sí recuerdo cómo ciertas frases del Quijote, ciertos momentos del Quijote quedaron impresos en mi mente infantil, ya no solo juvenil, ¿no? Sí. Sino desde muy, muy joven. No creo que eso sea muy singular. Supongo que eso le sucedía a otros muchachos, a otros amigos, porque en ese tiempo no había muchas revistas de dibujos para niños. Esta es una cosa moderna, demasiado moderna, los libros para niños, ¿no? Uno se enfrentaba con los libros tal cual eran. No había una versión, en mi casa no había una versión infantil del Quijote o de Orlando Furioso o de la Divina Comedia. Uno se enfrentaba con los libros tales cuales, ¿no? Y eso no solo recuerdo el Quijote, sino recuerdo también, como muchos otros amigos recordarán de mi edad, las ilustraciones y los acercamientos a la Divina Comedia, el terror que producían el infierno. Todo eso nos lleva al mundo de Gustavo Doré.
Augusto Monterroso fue uno de los más tenaces opositores de la dictadura del general guatemalteco Jorge Ubico. Él y otros 310 firmantes produjeron un célebre documento que despertó la ira del dictador y que finalmente aceleró su caída. Caída que no terminó con los abusos. El general Ponce, sucesor de Ubico, resultó ser más represivo y sanguinario. Monterroso se va de Guatemala rumbo a México. Maestro, bueno, cae Ubico. ¿Y usted qué hace cuando cae Ubico? Bueno, cuando cayó Ubico, los amigos míos y compañeros de esta lucha nos sentimos muy felices y pensando que ya habíamos logrado acabar no solo con el tirano, como le llamamos, sino con las tiranías en general. Eso desgraciadamente no fue cierto. El sucesor de Jorge Ubico, un tal Ponce, un general de cuyo nombre completo no me acuerdo, no quiero acordarme, tomó el poder y este fue más represivo aún que el propio Ubico. Naturalmente, cuando vieron en peligro todo su poder, fueron más represivos incluso. Nosotros, mis compañeros de que he hablado y otros, comenzamos a publicar un libro, un periódico político. El Espectador. Que se llamaba El Espectador. No sé por qué todos los periódicos de políticos jóvenes se llama El Espectador. Me ha llamado siempre la atención eso. Sí, bueno, el nuestro también se llamaba El Espectador. Sí. Duró poco, naturalmente. Al tercer o cuarto número, la policía de Ponce, pues nos buscó, nos encontró e incluso nos encarceló. En una de estas encarceladas, un compañero mío y yo logramos escaparnos de la cárcel. ¿Se fugaron, por decirlo así? Nos fugamos. ¿Cómo hicieron? Bueno, ayuda externa o ustedes se la como ingeniaron? Generalmente se hace cuando uno se fuga, es corriendo. Supongo que sí. ¿Cómo lo recibe México? Espléndidamente. Sí, México es un país generosísimo. Ya lo era, lo ha sido siempre, pero en ese momento se notaba más esta generosidad porque eran los años de casi el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1944. México hervía de exiliados, ya no solo de Latinoamérica, peruanos, nicaragüenses, cubanos, de todos nuestros países en que había dictadores, ¿no? Sino también de toda Europa. Había aquí checoslovacos, alemanes, de izquierda, perseguidos por el nazismo. Era un hervidero realmente aquí en México, como para un gran aprendizaje, ¿no? Así, en esa época, pues fue muy venturoso para mí llegar aquí en ese momento. Bueno, ¿con quiénes se relacionó exactamente en esa época? ¿Quiénes recuerda usted con especial interés o, digamos, cariño? Bueno, mire, con especial cariño tendría que mencionar a tantos que no voy a mencionar a ninguno, pero con interés literario, que después se mostró en la práctica con la obra de estos amigos que le voy a mencionar, fue con Ernesto Cardenal, de Nicaragua, con Ernesto Mejía Sánchez, también de Nicaragua, y de México, especialmente con el poeta Rubén Bonifaz Nuño, con todos ellos, con Rosario Castellanos, que en ese tiempo empezaba a escribir, con tantos amigos realmente que nos acogieron bien, que no quiero entrar en listas, ¿no?, exhaustivas. La incorporación al mundo cultural mexicano no fue nada difícil. Le digo, aquí es muy abierto, muy generoso. Pero, sin embargo, yo persistí en mi vieja costumbre de no querer publicar. Y durante
muchos años, desde 1944 hasta 59, yo no publiqué libros, no publiqué ningún libro. Apenas me atreví a publicar en revistas. Después de la edición de su libro Obras completas y otros cuentos, en 1959, Monterroso se fue haciendo cada vez más conocido, incluso traducido a varias lenguas. Su obra, caracterizada por la brevedad, hace gala de un humor implacable pero también gratificante contra lo que él mismo llama la insondable tontería humana. Hablemos ahora un poco de su libro Obras completas y otros cuentos, que es hoy un verdadero clásico. Sin embargo, a partir de ese libro a usted se le ha querido encasillar dentro de la brevedad como género, es decir, la fábula, el aforismo, la sentencia, el palindroma. No obstante, que usted ha escrito ensayos muy largos, ha escrito una novela, en fin. Yo le quiero preguntar si a usted le incomoda que lo clasifiquen como escritor de textos breves, porque usted ha dicho que lo que le gustaría sería escribir textos muy largos permanentemente. No, no me incomoda. En alguna entrevista le dije a José Miguel Oviedo, el crítico y escritor peruano, que me preguntó si me molesta esto, si me molestaba ser clasificado como tal cosa, ¿no? Yo realmente no me molesto de ser clasificado. Ya es mucho que se me clasifique, ¿no? Pues ya me considero una especie clasificable. Y entonces pues ya entré en alguna taxonomía o en alguna forma, ya entré a algo, ¿no? ¿No? ¿Cómo se va a quejar uno de eso? Pero sí, la brevedad es una cosa que siempre se trae a cuento cuando se habla de lo que yo escribo, ¿no? Porque requiere una maestría. No sé. ¿Una concisión perfecta o no? No. Todo lo que esté bien hecho requiere una maestría, ¿no? A eso me refiero. Sea corto o largo. Sí, claro. De manera que la brevedad, tal como usted la plantea, precisamente en el mismo libro, Obras completas y otros cuentos, se contradice esto. Porque ahí, en ese libro está el cuento más breve que yo he escrito, que es de una línea, y el cuento más largo que he escrito, que es como de 30 páginas, en ese mismo libro. Pero, por alguna razón, lo que más ha llamado la atención es la línea, ¿no? Quizá porque es lo más... ¿Y por qué cree usted que ha pasado eso? ¿No Porque cree que es de pronto más difícil la concisión y la brevedad? No, escribirlo sí, pero leerlo no. Sí, no es que me gusten las moscas. Sencillamente, bueno, tampoco me gustaría yo gustarle a las moscas, ¿no? Pero sencillamente he hecho observaciones de otro tipo, como son que el mal generalmente es representado por otro tipo de animales que llaman más la atención por su tamaño, por su volumen. Así tenemos que Melville representó el mal en una ballena blanca, cuando ahora sabemos que las ballenas son animales sumamente buenos, son animales incapaces de hacer daño a nadie, ¿no? Enseguida yo ponía como ejemplo El cuervo de Edgar Allan Poe, el cual fue tomado por él como para representar también el mal. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, lamentaba con todo el alma no ser un águila para remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta,
y daba tantas vueltas, hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. ¿Por qué vamos pues tan lejos para buscar estas representaciones del mal? Y en mis escasas lecturas, a través de muchos años, yo fui encontrando muchas representaciones del mal a través de la mosca. Por eso en mi libro Movimiento Perpetuo recojo muchos textos de autores célebres en que presentan a la mosca como un ser siniestro, como algo que representa en muchos momentos la muerte, ¿no? Sí, la mosca casi como gusano. Eso me llamó mucho la atención y por tanto escribí un texto sobre lo que pienso acerca de las moscas, recopilé estos textos, los publiqué y resulta que ahora aparentemente yo ando detrás de las moscas en la vida real y ya no soy yo, son mis amigos los que se han encargado de perseguirlas en sus lecturas y recibo constantemente cartas de amigos de países lejanos que me mandan textos que han encontrado sobre las moscas. Así no me disgusta estar relacionado con estos seres que, como quiera que sea, nos acompañan durante toda la vida, ¿no? Maestro, hay un detalle bien interesante en su vida y es que usted está casado con también una escritora, Bárbara Jacobs, quien ha recibido ya diversos reconocimientos por su labor literaria, entre ellos el Villaurrutia, que usted también ganó hace unos años. Cuénteme, ¿cómo se compagina la vida de dos personas que viven por y para la literatura? ¿Y cuáles son las discrepancias en un momento dado, si las hay? Bien, efectivamente tengo la dicha de estar casado con Bárbara Jacobs. Es una escritora mexicana, como se sabe. Ha publicado sus libros de cuentos, novelas, libros de ensayos, todos de primera. Ahora, pero usted lo que creo que usted quiere que le cuente es un poco la vida familiar o esto. Sí. ¿Usted cree que es interesante? Sí, yo creo que es muy interesante. ¿Sí? Sí. Tal vez sea más interesante que lo otro, ¿no? Depende qué es lo otro. Bueno, ¿qué le diré? Con ella he tenido una vida maravillosa de convivencia, no solo la convivencia normal del matrimonio, sino la convivencia de la profesión. Y lo que sucede es que Bárbara es muy disciplinada. Yo no soy nada disciplinado. No, levantarme a las 5 de la mañana es una cosa que me horrorizaría. Bueno, excepto para tomar un avión, ¿no? O un tren. Pero ya que se habla de esto, efectivamente, yo también me despierto muy temprano a leer. Ahora, ¿cómo es un día de uno y todo? Que a veces se hace esa pregunta, yo no encuentro que cada uno de mis días sea parecido a los otros. O sea, son muy diferentes. No, trato de que sean diferentes. No quiero tener una rutina demasiado establecida, porque eso termina por ser uno demasiado maquinal en sus movimientos e incluso en sus pensamientos y hasta en sus sentimientos, ¿no? Entonces, más bien, a mí me gusta romper las rutinas, no tener horarios fijos. No tengo horarios fijos. Yo escribo cuando puedo, cuando quiero. En la calle me paro con un papel a anotar algo, o en un café, o en un tren. Pero no, desgraciadamente, para mí, no lo digo como una cosa muy buena, finalmente eso me impide tener una facilidad de que hablábamos antes. Esa rutina de ponerse todos los días 6 horas frente a la máquina debe ser muy productivo, ¿no? Pero nunca pude. Ha dicho, tal vez, compartir un poco el terror del escritor frente a la cuartilla, frente a la hoja en blanco. ¿Eso es así realmente tan dramático?
enfrentarse al papel en blanco para empezar a escribir, maestro? Bueno, eso creo que lo dicen todos los escritores. Todos lo ¿no? dicen, pero debe ser porque Sí. todos lo comparten, o usted no. No, yo sí lo comparto, sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que produce ese terror? Bueno, las dudas que uno tiene sobre su propia capacidad para convertir en palabras todo aquello que tiene en la imaginación, ¿no? Es decir, imaginar un cuento, imaginar una novela es fácil. Imaginar grandes aventuras o situaciones dramáticas, imaginarlas es muy fácil. Lo difícil es convertirlas en literatura, en primer lugar, ¿no? Ya sea larga o corta. Sí. Y entonces la hoja en blanco, como dicen, pues es la primera prueba que uno encuentra de qué va a hacer con todo aquello que ha imaginado, ¿no? Porque hay que renunciar a mucho, volver la vista más bien a lo esencial, y la hoja en blanco, pues yo creo que el problema es la primera frase. Sí. Sí, la primera frase, el primer párrafo y la primera hoja en blanco, ¿no? Ya después uno convierte en hojas en sucio. Sí. ¿Borradores sucesivos? Sí, muchos borradores. Voy a escribir un libro. Yo también. Estoy harto de estos que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Yo me voy a escribir. ¿Qué pasa con el zorro? No sé. ¿Qué pasa con el zorro? Hay que preguntarle, ¿por qué no escribe más? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no escribe más? ¿Por qué no escribe otro libro? En realidad, lo que estos quieren es que yo publique un libro malo. Pero como soy el zorro, no lo voy a hacer. Su amistad con grandes escritores es muy conocida, valga decir, por ejemplo, con Rulfo y con Julio Cortázar. ¿Podría hablar un poco de ellos, de Rulfo, por ejemplo? Sí, desde luego, me encanta la idea. Fui muy amigo de Rulfo durante muchísimos años, antes de que él publicara sus libros. Eso es ¿Cómo lo conoció? importante, Claro. mucho. porque nos conocimos cuando ninguno de los dos había publicado libros, cuando estábamos aprendiendo a escribir. Nos veíamos con mucha frecuencia, compartíamos otras amistades y hablábamos naturalmente de qué íbamos a hablar, sino de literatura, ¿no? Naturalmente. Yo fui gran amigo de Cortázar, ya que usted me preguntaba hace un rato, ¿no? Traté a Cortázar en diferentes ocasiones, en Europa, en México, en Nicaragua. Sí. Compartimos muchas preocupaciones de tipo social o político, como usted quiera llamarle, y sobre todo compartimos mucho interés literario, ¿no? Sí. Así, cuando estaba él recién muerto, no solo fui a visitar su tumba, viví en el departamento en que él había vivido unos meses antes. Llegué yo a París en unas circunstancias muy difíciles de alojamiento. La viuda de Cortázar, Aurora Bernardes, nos dijo a mi mujer y a mí, bueno, vayan a vivir al departamento de Julio, que fue de Julio, ¿no? Sí. Y así, efectivamente, fuimos a vivir ahí 15 días, en un departamento donde todavía había muchas cosas de él. Claro. Digamos, ¿no?
Sí, me gusta. Una de las cosas más emocionantes de los viajes es ir y reconocer los lugares donde escritores o artistas admirados por uno vivieron, ¿no? O estuvieron. Y eso es una de las cosas que más me mueven a viajar, ¿Y precisamente. usted es un viajero impenitente? Bueno, creo que sí, sí, he viajado bastante, pero muchas veces con ese fin. ¿Sí? ¿Específico? Sí, sí. Digamos, he ido a Trieste a ver el café en que iba Joyce. Sí. Y porque también he ido a Dublín a ver todo el trayecto que hizo Leopoldo Bloom, el personaje de Ulises, que ahí es muy socorrido, es lo que hay que hacer en Dublín. Eso no solo uno lo hace. Sí, hay es guías, obligatoria. Sí. hay guías y todo esto, pero hay otros más secretos, más exclusivos, más que solo un amigo sabe donde Claro, fulano de tal más íntimo. iba a tal cosa, y eso es muy gratificante para mí. Maestro Monterroso, su cuento sobre Mr. Taylor ha sido uno de los más traducidos y aparece siempre en las antologías. Cuénteme una cosa, ¿hasta qué punto participa usted de la interpretación social que se le ha querido dar siempre a este cuento? Participo plenamente. Sí, este es uno de los cuentos en que más he puesto yo un sentido social. La política como tema literario a mí no me ha interesado, sí. pero en este caso me movieron razones políticas. Ese cuento yo lo escribí en 1954, cuando el gobierno del presidente Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala, para el cual yo trabajaba como diplomático, fue muy atacado por los Estados Unidos, por lo que se llamaba y se llama el imperialismo norteamericano, Sí. por las reformas democráticas que quería introducir en Guatemala. Cuando yo digo que no quiero escribir sobre política, no quiere decir que no me interese la política. Yo intervine mucho en eso como ciudadano. De tal manera que esa lucha que se dio en 1953 y 54, que se dio a nivel interamericano, la lucha que se dio en Caracas cuando el canciller Guillermo Toriello defendió a capa y espada el régimen de Arbenz contra las maquinaciones de la United Fruit Company y de el Foster Dulles y esta política tan agresiva de los Estados Unidos, terminaron, desgraciadamente, con la caída del gobierno de Arbenz. En esos momentos, Guatemala fue bombardeada por fuerzas norteamericanas, fue invadida por ejércitos auspiciados por los Estados Unidos, y eso pues ya rebasaba mi capacidad de tolerancia. Entonces el arma, digamos, que usé para combatir esto fue la literatura, una vez más. Sí. Y se me ocurrió el cuento Mr. Taylor. Hablemos un poco de sus animales. Usted sostiene que sus animales son diferentes a los de los fabulistas tradicionales. ¿Por qué? No sé por qué, pero... ¿Qué me quiere decir con sus animales? Pues lo de sus fábulas. A ver, le contesto con una pregunta que es una forma de descansar antes de responder. Sí, lo de sus fábulas. Mire, alguna vez me preguntó alguien respecto de las fábulas y respecto de los animales, si yo amaba a los animales y la naturaleza.
Yo horrorizado le dije que no. Pero en cuanto a los animales como... ¿Tema? No como elementos para escribir fábulas, pues es lo tradicional, ¿no? Es la forma más usual para ejercer este género. No pienso que sea otra cosa, sino que sean otra cosa, sino pretexto, obviamente, para hablar de los hombres, para ¿no? decir, claro, de la gente. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. A veces me han preguntado si yo considero esto un bestiario o si me han interesado, creo que Moreno Durán me preguntó una vez en una entrevista si a mí me interesaban los bestiarios tradicionales de la literatura clásica como Plinio o la literatura francesa. No, los animales yo no los describo. En los bestiarios clásicos el animal es generalmente muy bien descrito en sus características físicas y en sus costumbres, ¿no? No, para mí los animales son nada más un pretexto para retratar a la sociedad, ¿no? A los hombres, ¿no? Sí. Usted dibuja y dibuja muchos animales. Precisamente en México hemos tenido oportunidad de contemplar una exposición suya. ¿De dónde le surge esa tendencia al dibujo y esa afán de representar determinadas cosas por medio del dibujo? Lo que sucede es que en el curso de la vida de uno va dibujando animales o gente o objetos o lo que sea en esos momentos muertos, ¿no? La espera de a alguien en un café o mientras se habla por teléfono. Eso es lo que yo he hecho siempre. Nunca me he puesto a dibujar algo, ¿no? Sí, un amigo mío me pidió, Jaime García Terrés, director de la Biblioteca de México, aquí en México, que por qué no hacíamos una exposición de mis dibujos en la biblioteca. Yo al principio me resistí, finalmente fui débil y le dije, bueno, muy bien, hagámoslo, ¿no? Bárbara, mi esposa, tiene guardados cientos de dibujos míos. Entonces ella hizo una primera recopilación. Luego la pasamos a un amigo, quien dijo, bueno, estos no y estos sí, y fueron quedando una selección 150 dibujos que no tienen ninguna pretensión. La situación en que me han puesto es un poco penosa, porque no sé por qué fui débil. Yo lo que quiero es escribir, y si apenas me considero escritor, no voy a salir ahora pretendiendo ser dibujante. Pintor ni dibujante, eso se entiende perfectamente, natural. Sí, ya claro, bastante trabajo me da ser escritor. Y que bastantes dudas tengo como escritor como para ahora enfrentar las dudas de la plástica, ¿no? La vida y obra de Augusto Monterroso pueden resumirse en lo que alguna vez dijo de sí mismo Robert Graves. El escritor debe estar siempre enamorado, tratar el dinero y la fama con la misma indiferencia, mantenerse independiente, valorar el honor personal y hacer del idioma un estudio constante.
Maestro, el escritor suele asumir una imagen pública, por lo general que es alejada, digamos, del gesto personal, por decirlo así. Sin embargo, a usted en ocasiones se le ha visto muy emocionado, cosa que no le... Y no me vaya a decir que no me va a contestar esa pregunta, porque yo creo que es muy bello el instante. En La Habana, una vez cuando usted leía un cuento en el que aparecía una mención a Alyosha Karamazov, usted comentó después que estaba muy emocionado y que siempre se emociona con ese pasaje. ¿Por qué razón? Creo que es por una razón estética. Me emociona mucho lo que está bien hecho, no necesariamente lo que sea dramático o emocionante por la situación. A mí lo que me emociona verdaderamente es el fenómeno literario bien realizado. Es decir, una frase, un párrafo, una descripción bien hecha me emociona y a veces, pues, como usted quiere que le diga, hasta las lágrimas. No por el contenido, no tanto a veces por el contenido, sino por la forma, por la realización artística. El lado estético, sí. Sí, eso es la respuesta primera que le puedo dar a eso, ¿no? Claro, en el caso de Alyosha y de otros casos, pues es obvio que lo que yo estaba leyendo esa vez es uno de los momentos más emocionantes de los hermanos Karamazov, ¿no? Pero esa es la razón. Yo me puedo emocionar hasta las lágrimas con una página humorística. Es decir, de hecho me sucede con páginas de Cervantes, de Quijote, en que lo que se está relatando es una escena, una situación de risa, pero al estar tan bien hecha, tan realmente hecha, es decir, tan responder a la verdad literaria, que a mí eso me produce una emoción.